¿Cómo estamos en activos y pasivos? Los activos de la empresa ascienden a $500,000. Sí, $500,000. Y los pasivos tienen una deuda bajo un 15%, lo cual es excelente para el flujo de caja. Jessica, ¿te encuentras bien? Te noto un poco dispersa. No. Observas tanto la pared. No, señor, solo que estoy memorizando los gráficos. Ya sabe, las finanzas son un arte, señor. Sí, ya veo. Morelia, ¿todo bien? Sí, solamente venía a verificar que todo esté limpio. Ya sabe, la limpieza también significa productividad. Sí, claro. Bueno, Jessica, la verdad es que me dejas muy impresionado. Hablas del apalancamiento financiero y del retorno de activo con total naturalidad. Si sigues así manejando los números de la empresa, sin duda alguna el puesto de la dirección general será tuyo. Muchas gracias, señor. Usted sabe que yo siempre doy el 110% para esta compañía. Sí, claro, lo sé perfectamente. Bueno, me retiro. Tengo una reunión. Sigue así. Gracias. Morelia, ¿a ti qué te pasa? Por poquito y me arruinas mi presentación. Te tardabas una eternidad en cambiar el cartel del flujo de efectivo. Perdón, jefa. Lo que pasa es que las letras de los carteles estaban muy grandes y el señor Eric casi se daba cuenta. Yo solamente soy su secretaria y hacía todo lo posible por salvarle el puesto. No, es que tienes que hacerlo bien, porque para eso yo te pago. Sí, señora. Usted me paga para ser su secretaria, pero la que hizo toda la auditoría, cuadró todos los balances y resolvió todo el problema fiscal de esta empresa fui yo. Merezco una oportunidad. Morelia, ¿una oportunidad? Bájate de esa nube. Solamente quiero que el señor Eric vea lo que valgo. Escúchame bien, Morelia. Tú naciste para estar detrás de un escritorio, contestando llamadas y trayéndome el café. Yo siempre voy a estar por encima de ti. Tengo el título, tengo el estatus y tengo el apellido. Así que guarda los cartelitos y vuelve a tu rincón. Algún día el talento valdrá más que la arrogancia. Qué bueno que te encuentro, Jessica. Quería preguntarte cómo te fue con la reunión. ¿Eric se creyó todo lo del balance financiero? ¿Y cuándo he fallado yo? Obviamente sí. Se tragó completito el cuento de que yo domino el tema de los activos, los pasivos y todo eso. Prácticamente me dijo que el ascenso a dirección general es mío. Enhorabuena. Ya estaba yo cruzando los dedos, pidiendo que no hayas metido las patas. Bueno, sí tuve un pequeñito inconveniente. Morelia, esa mujer se tardaba una eternidad
en cambiar los carteles detrás de Eric. Ay, por poquito y me arruina la presentación. Puede ser. Te lo dije, Jessica. En cuanto logres firmar ese contrato, tienes que correr a Morelia. Ella es un peligro en nuestros planes a futuro. Augusto tampoco es para tanto. Morelia es una simple secretaria que ni siquiera se sabe defender bien. No es así, Jessica. Ten mucho cuidado. Recuerda lo que está en juego. Yo ya estoy haciendo mis movimientos por fuera para que los mejores clientes se desvíen hacia nuestra propia cuenta. Tranquilo, mi Augusto. Todo va a salir muy bien, tal cual como lo hemos planeado. No te preocupes. Siempre y cuando sigamos juntos, nadie sospechará nada. Perfecto. Si tú te quedas como gerente, yo me voy a quedar con los clientes de Eric. Pobre Eric. Ni siquiera sabrá de dónde vino el... Tengo que decirle al señor Eric. Sí, don Carlos, por favor. Necesito ese contenedor para el día viernes. Excelente, muchas gracias. Dime, Morelia, ¿necesitas que te firme alguna correspondencia? No, señor Eric. No necesito ninguna firma. Vengo porque tengo que decirle algo muy grave. Jessica y Augusto lo están traicionando. Ellos pretenden robar todos sus socios más importantes para su propia empresa. ¿Jessica y Augusto? Morelia, perdóname, pero no te puedo creer eso. Jessica acaba de dar una presentación impecable de finanzas. Y Augusto es uno de mis hombres de confianza. Debes estar bromeando. No, señor Eric. Esa es la verdad. Jessica y Augusto lo han planeado todo. Ella está usando su ascenso para ganarse su confianza. Y Augusto ya está hablando con sus socios por fuera. A ver, Morelia. Entiendo que a veces haya fricciones entre secretarias y ejecutivos, pero inventar un espionaje corporativo ya es cruzar la línea. Jessica, además, es una experta en finanzas. ¿Por qué arriesgar su carrera de esa manera? ¿Experta? Jessica ni siquiera sabe lo que es un activo circulante de uno fijo. La que le hace todos los balances financieros, todos los reportes, absolutamente todo su trabajo desde hace un año soy yo. ¿Tú? Morelia, eres secretaria. Juegues conmigo, por favor. ¿De verdad no me cree? ¿En serio? Présteme su computadora. Por favor, présteme su computadora. Mira la pantalla. Ahí está proyectado todo el balance de pérdidas y ganancias del próximo trimestre, con todos los ajustes fiscales que supuestamente Jessica descubrió ayer. ¿Usted cree que una simple secretaria que solo sabe servir café podría cuadrar todo eso en 60 segundos? Esto es imposible. Las fórmulas, el análisis de riesgo, esto es impecable. Jessica nunca habría podido estructurar todo esto de esta manera y así de rápido. ¡Wow! Dios mío. Así que tú has sido el cerebro todo este tiempo de ese departamento. Señor Eric, Jessica es quien se lleva todos los aplausos.
Pero en realidad soy yo la que hace todo el trabajo. Jessica y Augusto nada más quieren destruir su empresa. No lo puedo creer. Y todo este tiempo dándoles mi confianza. Quisiera bajarlos de ese pedestal y despedirlos ahora mismo, pero no puedo. ¿Qué? Pero, señor, ¿por qué no puede hacerlo? Le están robando. No puedo, Morelia, porque legalmente no tengo nada contra ellos. Si los despido ahora sin un argumento, algo contundente, me podrían demandar por despido injustificado. Y se llevarían toda la información confidencial de todos modos. Necesito un correo, una firma, un contrato firmado. Algo real, Morelia. Algo real que los hunda. Pues bien, ellos me ven como alguien invisible. Como que solo soy la secretaria y tienen mucha confianza cuando yo estoy enfrente. Yo me voy a encargar de eso, señor. Yo voy a conseguir esas pruebas. ¿En serio? Gracias. Gracias, Morelia. Y perdón por no creerte. Más tarde. Morelia, ¿tú qué haces en mi oficina tan temprano y sola? Jefa, Augusto, lo que pasa es que el señor Eric me envió a revisar y organizar unos documentos sesgados que quería inmediatamente. Qué raro. Pero bueno, aprovechando que estás aquí, necesito que te pongas a trabajar en algo inmediatamente. Sí, claro, jefa. Dígame para qué soy buena. Necesito que hagas un nuevo balance enfocado en los nuevos socios. ¿En nuevos socios? Pero el señor Eric no me ha hablado sobre alguna fusión o nueva alianza con otra empresa. No tengo idea de qué están hablando. A ver, Morelia, voy a ser claro contigo porque al final del día vas a tener que meter las manos en esto. Nos vamos a llevar los clientes más importantes de Eric a nuestra propia mina de oro. Así es. Y para cerrar el trato necesito que hagas un balance impresionante, que los deje con la boca abierta. Quiero que infle los números, que muestres un flujo de activo impresionante, algo irresistible, para que podamos cerrar ese contrato ya mismo. ¿No un nuevo balance? No, yo no puedo hacer eso. Eso es un fraude. Desviar información es ilegal. Además, si el señor Eric se entera, yo... Morelia, vas a hacer ese balance exactamente como yo te lo estoy pidiendo. O si no, hoy mismo te vas de esta empresa. Te pongo de patitas en la calle y sin liquidación. ¿Eso es lo que quieres? Así que más te vale que haga lo que te estamos pidiendo, Morelia. Piénsalo. ¿A quién crees que le van a creer? ¿A ti? ¿Que eres una simple secretaria que fácilmente la pueden reemplazar? ¿O a Jessica? La mujer en la que más confía Eric. Está bien, está bien. Yo voy a hacer el nuevo balance que me piden. No quiero perder mi trabajo. Muy bien. Yo sabía que entenderías quién es la que manda aquí. Ponte a trabajar. ¿Quieren un balance impresionante? Pues bien, les voy a dejar un flujo de activos tan impresionante que cuando las autoridades lo vean, los van a arrestar. Así que
Disfruten su victoria mientras pueden. Señor Eric, ya tengo las pruebas. Tengo las pruebas que se necesitan. ¿En serio? Nos vamos a llevar los clientes más importantes de Eric a nuestra propia mina de oro. Así es. Y para cerrar el trato necesito que hagas un balance impresionante. Se les acabó el juego, par de traidores. Los tengo. Día siguiente. Buenos días, Eric. Tal cual como lo solicitaste. Aquí tienes el balance financiero proyectado. Te aseguro que estos números van a marcar un antes y un después en la empresa. Así es, don Eric. Esos documentos certifican que Jessica al mando, el flujo de activos es impresionante. Vaya, activos inflados, pasivos ocultos, proyecciones falsas. Sí, es verdad, Augusto. Esto marcará un antes y un después en la empresa. No, perdón, en la empresa no. Un antes y un después para ustedes. Eric, ¿de qué estás hablando? Ese balance lo hice yo misma durante noches enteras. Ya basta de mentiras, Jessica. Y basta de teatro, Augusto. Sé perfectamente que este balance es una completa basura fraudulenta. Y sé exactamente lo que pretenden hacer. Señor, pero ¿de qué está hablando? ¿Cómo puede decir eso de nosotros? Además, ni siquiera tienen pruebas. Hemos trabajado demasiados años para esta empresa. ¿Cómo cree que vamos a hacer algo así? Pruebas. ¿Quieres hablar de pruebas, Augusto? Pues bien. Aquí tienen. Nos vamos a llevar los clientes más importantes de Eric a nuestra propia mina de oro. ¿Tienen algo más que decir? Los tengo grabados en video, cometiendo fraude corporativo. Eric, fue ella. Fue Morelia. Esta mujer nos tendió una trampa, date cuenta, nos grabó. Morelia es una simple secretaria que quiere sabotearnos, es todo. Así es, señor. No le puede hacer caso a esta mujer de bajo nivel. Ella alteró el balance para hacernos quedar mal, porque no nos quiere ver en esta empresa. No, Augusto. Los únicos que quedaron mal aquí fueron ustedes dos. Yo no alteré nada. Simplemente plasmé en un papel la avaricia de ambos. Jessica, tú me dijiste que yo nada más servía para ir a preparar café en un rincón. Pero te olvidaste que mientras tú te hacías las uñas, yo era el cerebro que hacía todo tu trabajo. Así es. Morelia es 10 veces más inteligente y capaz que ustedes dos juntos. Pero, por supuesto, por sus contratos no se preocupen. A partir de este instante, están despedidos. Señor, por favor, no nos puede hacer esto. Mire, lo podemos conversar. No hay nada que hablar, Augusto. Los guardias de seguridad están afuera esperándolos para escoltarlos fuera del edificio. Ah, y por cierto, los abogados de la empresa presentaron una denuncia por intento de fraude y por robo de propiedad intelectual. Si yo fuera ustedes, me iría consiguiendo un buen abogado, porque el proceso que van a enfrentar los va a dejar en la ruina absoluta. Largo de mi empresa. Morelia, no tengo palabras para agradecer lo que hiciste por mí y por esta empresa. Mira, Morelia, si no hubiera sido por ti, me hubiera ido a la ruina por esa traición que hubieran cometido Augusto y Jessica. Pero sobre todo te pido una disculpa por no haber visto tu potencial antes.
El verdadero error de un líder es volverse ciego ante el talento de su gente. No tiene nada que agradecer, señor Eric. Yo amo esta empresa y solamente estaba buscando una oportunidad para demostrar que el conocimiento vale más que un simple título colgado en la pared por estatus. Y esa oportunidad llegó. El puesto de directora general que era de Jessica, con los beneficios y el sueldo que se merece, pasa a ser completamente tuyo. Bienvenida a tu nueva oficina, directora Morelia. Gracias por la oportunidad, señor Eric. No lo voy a defraudar. A veces, la vida te pondrá en situaciones donde las personas arrogantes intentarán ocultar tu talento o hacerte sentir inferior solamente por un puesto. Pero recuerda esto, el dinero y los títulos podrán comprar cargos, pero no podrán comprar jamás la honestidad y el valor de una persona. Trabaja en silencio y deja que tu esfuerzo hable por sí solo, porque al final la justicia siempre llega y el éxito siempre encontrará su camino hacia la cima.